El aliento de vida, un nuevo corazón, sana las heridas del ayer, dame con tu shalom. Aviva el fuego en mi corazón, ese es mi anhelo, sopla aliento de mí. Un nuevo corazón, sana las heridas del ayer, dame con tu shalom. Viva el fuego en mi corazón, una vez más, ven a mí, sopla aliento de mí. Shalom, mis amados Ahim y Ahiot, a cada uno de vosotros les deseo un eterno abrazo. Que el bendito sea, pues les siga grandemente fortaleciendo en la emuná y llevándoles con ese deseo ferviente de la búsqueda para hacer esa unidad única que el Eterno requiere de todos. Ante toda esta situación de tantas cosas que se propagan a través de los medios que son las redes sociales, en muchos de los casos, quizás muchas cosas traen con una inquietud a muchas personas a preguntarse qué mismo es. Y a veces esto ha ocasionado el distanciamiento o el alejamiento o lo que yo le llamo en este título de esta reflexión, la desconexión de la fuente. Esto ha hecho que el ser humano muchas veces en búsqueda de muchas cosas y quizás en búsqueda de la verdad, se han encontrado con diferentes criterios teológicos y opiniones que han hecho muchas veces grandes teólogos. Y grandes teólogos que han hablado muchas veces, no sé si desconociendo tal vez el contexto cultural y el fondo y la profundidad de la Torá o de las Sagradas Escrituras del Tanakh, emiten criterios que muchas veces llegan a ser aceptadas porque le ven respetablemente como un doctor en teología y cree que todo lo que muchas veces emiten sea la verdad. Pero esto es lo que muchas veces ha ocasionado, porque la fuente verdadera no está conectado muchas veces ni aún en ellos. Por eso tú y yo tenemos que buscar la fuente y encontrarla, que es a través de la Sagrada Escritura. Mis amados Ahim y Ahiot, que han tenido unas lindas bendiciones durante todo este tiempo de Sukkot. Y por lo tanto, mis amados, esta fiesta, este tiempo donde nos trae reflexión a un entrenamiento o una preparación de la venida, el retorno de Mashiach. Amados Ahim y Ahiot, muchas veces en este Yom ha sido algo que nos lleva a esa búsqueda más
donde el Eterno tiene preparado para todo su pueblo. Recordemos que el Eterno tiene ese amor incomparable que lo tomó a un pueblo y ese pueblo sea esa antorcha que ilumine y brille en el entorno para las demás naciones que viven en una situación desconectada, no de acorde a los principios divinos que el Eterno ha establecido. Por eso quiero hablar de este tema que es la desconexión de la fuente. Bueno, en el fondo he puesto esto como ¿qué sucede cuando, en este caso, una conexión eléctrica se corta, pues ya no pasa la corriente y eso trae consecuencias que ya no habrá energía para lo que se requiera, en este caso, algún artefacto, un foco que sea eliminando, no lo habrá, no podrá. O algún equipo no podrá funcionar porque hay un corte, ya no hay una conexión. Exactamente muchas veces sucede cuando el hombre se desconecta de la fuente verdadera, ya no produce esa vida que requiere ser conectada a la fuente de vida, la fuente espiritual de la santidad. Y entonces trae una vida quizás no acorde a los principios que el Eterno requiere de nosotros. Por eso me ha sido esto hablar de este tema para que usted y yo reflexione, como siempre he dicho, sujeto a que usted pueda a lo mejor encontrar mucho más y profundizar mucho más de lo que se pueda hablar en este tiempo. Mis amados Ahim y Ahiot, deseo que esto puedas compartir este video porque es muy importante que cada uno compartamos todas las fuentes, todo lo que hable acerca del Eterno es algo que debe ser y siempre con la luz del Ruach, con la guía del Ruach, discernir todo lo que se escuche. Y hágalo siempre como aquellos hermanos que nunca se quedaron simplemente con haber escuchado, sino se fueron más allá, a escudriñar más. Ese es importante. No es simplemente la palabra de quien emite, es todo lo suficiente y la última palabra. No. Honestamente, con toda humildad, debo decir, hablaré todo lo que el Eterno me ha permitido, pero mucho más allá sigue la escritura, es mucho más profunda en la que podemos entender. Comparte este video, como siempre les digo, pues el canal en el que estoy yo es Juan Aliauca, Raíces de Hebreas. Bien, mis amados Ajim, ahora llega el momento de, 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 de hablar acerca del tema, ¿sí? Porque es muy importante lo que ocasiona la desconexión. Todo, mis amados Ajim, todo lo que existe en este mundo tiene una fuente de conexión, porque así nuestro sabio único, el eterno Eloheinu, nuestro Elohim, lo estableció. Que de igual manera o de igual forma toda esa existencia está igual conectada a una sola fuente que es la fuente que es nuestro creador. Recordemos que la casa se dio inicio en el principio. Me estoy refiriendo en este caso a lo que está escrito en el libro de Génesis 1.1 o Bereshit 1.1, donde dice Bereshit bara Elohim et hashamayim be'et haaretz. ¿Cómo inició allí? Inicia con la letra Bet, que en el orden de las letras como principio de creación debería ser la letra Aleph y no la Bet, porque es la segunda letra del alfabeto hebreo.
Pero este es un misterio. Este es un misterio que desde la vez está diciendo, en otras palabras, desde la vez está revelado, mientras que la Aleph está oculto. Y todo eso pertenece a la fuente única de nuestro soberano y que de él emana todo, ¿sí? Esa fuente única que proviene del eterno Yud-Hei Bad-Hei. Como dije, todo, todo está conectado con la fuente de quien lo creó todo. Tengamos siempre marcado eso en cada uno de nuestra mente. Y la Torah nos muestra muy claramente que el Eterno, Sayud Hei Bad-Hei, fue quien dio la fuente de conexión tal como dice en el libro de Bereshit o Génesis. ¿Qué es lo que dijo? Entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿sí? Que en hebreo se dice Etzalmenu, conforme a nuestra semejanza, semejanza se dice Kedmuteno, y ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda la tierra, sobre todo reptil que repta sobre la tierra. Y creó Elohim al hombre a su imagen, ¿sí? E imagen de Elohim los creó, macho y hembra los creó. Es decir, ambos están conectados a esa única fuente, ¿sí? Entonces, ¿qué dice en este caso, en el texto hebreo de lo que acabo de leer? ¿Sí? El verso 26 en hebreo dice, Vayomer Elohim se Adam, Betzalmenu Kedmuteno, Beyerdu Bidgat, Hayan Ubot, Hashamayim, Uba Behema, Upkol, Haares, Upkol, Aremes, Aromes, Al Haaretz. Vaibra Elohim Ed Hadam Betzalmo Bezele Elohim bara Oto. Sahar Ukeba bara Otam. Es como está escrito en este caso en el texto hebreo. Esta es la fuente original que el Eterno hizo al Adán. ¿Y quién debe estar sobre todo? Ese fue el propósito, sobre todo. Bueno, esto cuando se dice sobre todo no era para discriminar, sino es la autoridad, investido, porque se dice que él lleva la imagen y semejanza, o sea, Betzalmenu y Kedmutenu, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos ya en la otra parte que se dijo, la Bezelen Elohim, ¿sí? Imagen de Elohim. Entonces, es decir, con esta elevación espiritual que el hombre, que debe estar sobre todas las cosas, y todo esto, pues obviamente es lo que trae o depende de todo lo que el hombre, como esté conectado con la fuente, depende ese equilibrio que será para toda la creación. Ese es estar sobre, equilibrar, ¿sí? Que se vayan todas las cosas equilibrado. El Adán fue hecho con la conexión a la fuente original. Es lo que dice la escritura, porque recibió la Neshama, que tiene esa conexión con la verdadera fuente. La palabra que se usa para esto está en el versículo 7, que es la palabra Nishmat, Nishmat Haim, que significa aliento de vida. Entonces, esa es la fuente que emana desde la nada infinita, que viene desde del eterno, del creador, es donde no hay dualidad, no hay nada.
Por lo tanto, reflexionemos cuál es nuestra verdadera identidad. Pero cuando nosotros reflexionamos de esto, algo sucedió, algo pasó que se desconectó de esa fuente original. Y producto de esa desconexión, el hombre creó su propia identificación con sus diversas eh, eh, religiones, deseando conectarse obviamente con la fuente de la espiritualidad, pero lo cual no ha logrado. Hoy en estos tiempos existe sin número, mis amados hermanos y hermanas, sin números de religiones, que cada uno llevan a hacer creer a los que, en este caso, quienes están allí, hacerles creer que es la verdad. Igual, tal vez es una fuente que de pronto llega, pero no hay una conexión, ¿sí? Pero todo esto ha sido prácticamente vano, buscando conectarse de esa manera, que no ha dado satisfacción porque no está, sí, no está esa conexión con la fuente original, que al contrario ha traído el alejamiento, siendo cada vez más grande la distancia, sí, del supremo creador. Claro que el Eterno escucha a todos, sabe de todos, conoce a todos, pero quienes tratamos o quienes quieren conectarse con Él no pueden. ¿Por qué? Porque no hay una conexión con el origen, ese origen espiritual que necesita que el hombre viva de acuerdo a lo que dice los mandatos de la Escritura. Entonces, la insatisfacción de esta desconexión, hoy en día el hombre en su búsqueda va reaccionando de diferentes maneras. Unos buscando la espiritualidad que se ha mezclado con sinnúmero de religiones y deseando satisfacerse prácticamente en su propio deseo que quiere satisfacer. Unos tal vez están en una X religión, no quiero enumerar porque no viene el caso. Y deseo que ha llevado a, a vivir en un mundo descontrolado que hoy estamos viviendo, en un mundo depravado, con venganza y con reacción salvaje causado por el odio. Todas estas consecuencias son producto de la desconexión de la fuente de vida, porque se ha desconectado con la fuente de aquel que dio atributos de Ahabá, de amor, ese amor incondicional que ama sin esperar nada a cambio, que es la esencia misma de dar. Mire, el caos que estamos al momento viviendo, y yo no quiero ser juez, porque el único que puede hacerlo es el Eterno, porque Él es el justo juez que puede juzgar a todos y cada uno según las obras. Mientras tanto, lo que yo traigo a reflexión es lo que está ocasionando esta desconexión. Ha crecido muchas cosas, como dije hace un momento. La teología cristiana, la teología que ha llevado a malinterpretar muchas cosas, ha hecho que el hombre crea que eso le parece correcto, pero no están con la fuente. ¿Cuál es la fuente? La fuente es el eterno, el único Yud-Hei Bad-Hei. Ese es lo que existe. Como siempre he dicho,
4 consonantes escritas que están allí en la Torá, en letra, en el lenguaje hebreo. De allí emanó todas las cosas, que es el fuente del orden. Cuando todo estaba en un desorden, el Eterno dijo, sea la luz, para que todo esté en orden. Esta desconexión causada, mis amados, ha hecho que el hombre se convierta muchas veces inclusive reactivo aún entre unos hacia otros. Como dije, una reacción salvaje causada por el odio, peleando muchas veces por ciertas cosas, buscando satisfacerse en algo que no les da satisfacción, que a la final quedan con ese vacío. Pero ¿qué es lo que nos enseñó? ¿Qué es esa esencia pura de ese verdadero amor? Dice en el libro de Yohanan que dijo en su carta, dijo muy claramente cuál es realmente esa fuente donde emana ese atributo de amor, ese atributo de amor incondicional, ese amor que no espera nada a cambio. Porque hoy muchas cosas se puede decir que muchos dicen yo te amo y puedes decir que te tengo mucho amor, pero hay muchas cosas que es como un deseo condicional, ¿sí? Entonces dice la carta que escribió Yohanan, dice, amados, no les escribo un mandamiento nuevo. Ojo, está diciendo que no escribe ningún mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que tenía desde el principio, ¿sí? El mandamiento antiguo es la palabra, la dabar, que han oído. Eso estaba transmitiendo a los hermanos, a los seguidores de Yeshua, a todos los que abrazan a obedecer la bendita sagrada Torá. Eso está en Primera de Juan 2:7. Que obviamente esto podemos leer hasta el verso 17, que es para entender eh, muchas cosas, el por qué está hablando esto, ¿sí? Y para qué. Ahora, cito esa fuente a la que me refiero, de la que estamos hablando, de la que hemos desconectado y hoy se vive esos caos. Esa es la fuente que hemos desconectado, ¿sí? Y en la misma carta, Yohanan dice en el capítulo 4:7, amados, amémonos unos a otros, porque el ahabá, el amor, es de el Eterno, es de Yahweh Elohé. Y todo el que ama ha nacido de Yud-Hei Bad-Hei, ¿sí? Y conoce a Elohim, conoce a él. Entonces, es muy claro cuando dice, y aquí en el verso 8, en cambio le dice, el que no ama no ha conocido. O sea, en otras palabras, le está diciendo, no está conectado con la fuente de donde emana ese ajabá, ese amor. ¿Sí? No ha conocido, dice al Eterno Elohé. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Yud-Hei Bad-Hei, ¿sí? Y como mucho se pronuncia, Yahweh es ajabá, es amor. Esa es la fuente que emana. Con esto fuimos formados, como ya cité anteriormente, la conexión que es de la Neshama, ¿sí? Y observemos en breve lo que significa la palabra Beyetzer, de donde se dice y formó. Este tiene una conexión con la palabra
Yesri, que significa formativo, ¿sí? La relación con igual con esta palabra de que tiene con la palabra también que tiene las mismas raíces que es yashar, ¿sí? Yatzar. Este es eh, moldear en forma, significa formar, ¿sí? Crear, forjar, formador, hacedor, hacer, idear, labrar, pensar, ¿sí? Y esta palabra yazar, también relaciona con la palabra yetzer, ¿sí? Que significa forma, ¿sí? Que es figura de concepción, de propósito, de condición, de intento, obra y pensamiento. Esto es lo que el Eterno ha formado a nosotros y cada uno, a ti y a todos los que el creación que el Eterno hizo desde el principio fue conectado con esa misma esencia. Claro, el momento que entró un acto de desobediencia, un acto de un deseo propio de vivir como quiere, es lo que trajo la separación, la desconexión y produjo este caos más adelante. Y hoy, producto de ello, es lo que se vive prácticamente una situación caótica y que tenemos que nosotros buscar el origen y volver a ese propósito, a ese yetzer, ¿sí? A ese intento, esa obra perfecta que el Eterno hizo, es a la que nosotros tenemos que volver. Entonces, el propósito de tener esa conexión con la fuente, ¿sí? Era ese propósito de reflejar en nosotros ese amor, ese atributo perdonador. Que a propósito, hablando de este punto que muchas veces he tocado, de amor y perdón, es importante entender que cuando estamos conectados con la fuente, con esa fuente espiritual verdadera, tenemos la capacidad de amar, tenemos la capacidad de perdonarnos, de perdonar. Miren el gran ejemplo que fue en este caso, aunque muchas veces cualquiera que vea este video, seguramente cuando vean los hermanos de la casa de Judá, y este está hablando claro, de ese Jesús, de ese Yeshua que lo llaman en hebreo ahora, y ahora se creen los hebreos. Y, bueno, lo dicen de esa manera, pero seguro estoy, ¿sí? Cuando yo leía la obra de Flavio Josefo, me di cuenta que cuando él habló, lo reconoció que había, sí, un hombre sabio, aquel que vivió realmente con una vida muy íntegra y sabia y practicó esto, lo que es lo correcto. Entonces, cuando hablo lo correcto es la Torah, ¿sí? Entonces, ese propósito que tiene es, esa conexión es que nosotros nos conectemos para reflejar ese amor. Y como dije, hablando de ese atributo de perdón, que tenemos que perdonarnos. Es hermoso cuando se lee lo que dice el Avino Sheba Shamayim, el Padre Nuestro, donde lleva a conectarte con la fuente misma de perdonar, de saber perdonar y pedir perdón, porque de hecho nosotros tenemos nuestras equivocaciones y errores garrafales y que a veces nos desconectamos de la fuente verdadera. Pero cuando nos conectamos con la fuente, es el atributo maravilloso es perdonar. ¿Qué es lo que dijo Yeshua ante una situación innumerables de gestaciones que dijeron, de gesticulaciones que hablaron en aquel entonces cuando él estaba en el madero? Padre, perdónales porque no saben lo que dicen. Tú tienes esa capacidad también cuando te conectas con la fuente. Pero cuando no estás conectado con la fuente de la luz, con la fuente espiritual que emana de Yudhei y Badhei,
pues obviamente no puedes perdonar. Siempre tendrás un corazón adolorido, rencoroso, que estás resentido, no quieres perdonar, no quieres tener esa comunicación eh, de llevar esa vida armónica, ya no, porque te sientes como ofendido, dice yo, ¿por qué? ¿Por qué tengo que perdonar? O si él me pide perdón o si ella me pide perdón, entonces yo capaz que me voy a acercar, lo cual es algo que no puede suceder. Cuando estamos conectados con la fuente verdadera, eso no sucederá, sino perdonaremos porque somos aquellos que emanamos ese atributo que el eterno a nosotros también nos enviste para poder perdonar y obviamente rogar el perdón del eterno. Por lo tanto, quien no esté, como le digo, conectado con la fuente, no puede reflejar ese ajabá genuino, ese amor genuino. Por esto mismo dijo Johanna. Por esto dijo Johanna, todo el que ama es nacido de Elohim y conoce a Elohim. ¿Sí? Lo dijo muy claramente. Es decir, quien está conectado a esa fuente original es capaz de amar, ¿sí? Es capaz de amar. Pero, mis amados hermanos, el ser humano que hablo en forma general, que los estoy haciendo, no estoy haciendo sin excepción, ¿sí? No estoy haciendo excepción de esto, pero ha negado esta identidad. Y al negar o desconectarse, ha venido el caos. Y cada uno por estar desconectados, en este caso, cada uno por estar desconectados, representamos eso, o sea, el caos, ¿sí? Y somos el caos. Y posiblemente, y no nos damos cuenta, porque, ¿por qué está sucediendo todo eso? Todo ese caos, ¿por qué está sucediendo? Y a lo mejor nos pretendemos nosotros querer juzgar, y porque es que por causa de ellos, por causa del mal gobierno, por causa de los mal, tal vez de los asambleístas o prefectos o lo que sea, o por las autoridades comunes que están, dice por causa de ellos. No, es por causa de nuestra desconexión que no queremos ver a nosotros lo que estamos desconectados. ¿Sí? No miramos lo que estamos ocasionando. Producto de esa desconexión que está en nuestro interior, ¿sí? Está en nuestro interior y esto está afectando hacia el entorno. Al negar esta realidad de nuestra identidad, de quiénes somos, ¿sí? Hace que seamos unos espectadores y no hacemos nada. Obvio, porque no estamos conectados a la fuente de vida. No nos importa. Me da igual. Si le perdono, me pide perdón o le perdono, me da igual. Una vida desconectada de la fuente. Digo amar, pero no amo. ¿Por qué? Porque solamente amo al que me parece bien, al que me cae bien. Y eso Yeshua exhortó de manera muy categórica, lo dijo claramente. No se haga eso, que no se haga eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso no es el que está conectado con la fuente de vida. Al negar la identidad estamos solamente para contemplar el pecado y cuyo resultado es la muerte. Claro, por el momento no solo es aspecto físico, sino también es espiritual, que muchos posiblemente han partido sin poder saber cuál es la fuente que debían estar conectados. Todo, todo esto viene y está sucediendo
Y si no nos conectamos nosotros, que tenemos que nosotros conectarnos, seguramente todo será producto de un deseo egoísta. Deseo que solamente lleva a vivir en aspecto desobediente. Deseo que en vez de enseñar a conectarse con la fuente, con nuestros actos, hacemos lo contrario y creamos esa desconexión. ¿Y qué decir? Con las famosas teologías han creado una confusión acerca del camino del retorno. Pero mis amados, aquí para llevarnos de retorno a ese camino, alguien vino, alguien vino y enseñó lo correcto, aunque pese lo que pese y muchos digan que él no es el Masías, él no ha sido nunca, y le hayan denigrado con muchas palabras en contra y en la historia se haya quedado registrado, pero jamás pudieron sacar de la misma historia que hasta el día de hoy se habla y que muchos sí, en el medio occidental hablando como Jesús y quienes estamos retornando reconocemos como el Yeshua Hamashiach. Y claro, también a esto nos dirán, claro, ahora ya hablan en hebreo y le dicen Yeshua y a los que creían en Jesús. Sí, hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia entre el que el romanismo lo pintó, lo figuró, entre el Yeshua que hemos encontrado, quien no enseña a quebrantar la Torá. La figura romana fue la que, tomando este nombre, hizo aparecer como alguien que quebranta la Torá, lo cual no es así. Para llevarnos de retorno a ese camino vino Yeshua, quien con su elevación espiritual fue el ejemplo a seguir, fue el ejemplo que nos dejó. Y por eso es lo que Shaul dijo, sigan ustedes mi ejemplo, así como yo sigo del Mashiach. Primera de Corintios 11:1. Ahora, ¿por qué era esta expresión? Si nos preguntamos por qué, claro, porque Yeshua dijo, porque he bajado del cielo no para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ese es aquel que está conectado con la verdadera fuente, aquel que vino, ¿sí? Pero no me estoy refiriendo como muchos pueden idealizar que vino tal vez como un extraterrestre y apareció aquí y dijo yo soy Yeshua. No, él nació tal como dice la misma escritura y como debía nacer un Mashiach. No podía ser algo que viene de sobrenatural de la nada y aparece, porque aquel que trate de desvincular, que no tiene padre, que no fue de esa manera procesada, están descalificando a Yeshua como el Mashiach. ¿Sí? Entonces, Yeshua vino a hacer es la voluntad de donde él estaba conectado, por eso enseñó la Torá. Y por esto mismo, Shaul también lo dice. Así pues dice, ahora, imiten al Eterno, a Yudhei Badhei como sus hijos amados y vivan una vida de amor, así como también el Masías nos amó. Miren esa conexión, cómo trae los resultados y a dónde nos está conduciendo a vivir. Dice, nos amó en verdad, se entregó como ofrenda en lugar de nosotros, como sacrificio de muerte al Eterno como agradable olor fragante. Efesios capítulo 5, 1 y 2. Solo alguien que está en un nivel tan sublime y conectado con la verdadera fuente que es
ese Ein Sof de donde emana, la nada infinita donde no hay dualidad, es con la que se estaba conectado y puede traer y transmitir y ser capaz. Por eso fue Yeshua tomado y considerado dentro del plan como el Mashiach ben Yosef y luego para ser el Mashiach ben David, el mismo, ¿sí? Entonces, cuando no negamos nuestra identidad, o sea, de dónde nosotros somos, cuando estamos conectados con la fuente de vida, da todos estos resultados de lo que podemos imitar, como ya cité en los textos anteriores, ¿sí? Por tanto, cuando Yeshua dice, hace la voluntad del que le envió, es porque él está conectado con esa fuente espiritual en un nivel muy sublime. Y lo cual Shaul tuvo que decir, así como yo sigo el ejemplo de Mashiach. Mashiach era un hombre que guardó Torah, principios de Torah. Por tanto, llegar a esta instancia, todo depende de ti. Todo depende de ti, mi amado. Que te conectes con la fuente de vida. Entonces, verás el equilibrio. Porque te conviertes en esa luz del mundo. Es lo que cuando Yeshua dijo esta frase, era porque es posible que tú puedes conectarte y ser esa luz del mundo. Pero, como vuelvo repito, conectándonos con la fuente original. Entonces, no es solo cuestión de decir creo por fe y soy salvo, lo cual lo ha hecho un engaño muy fatal dentro de la teología cristiana. Mire, mis amados, amigos y amigas, no simplemente es una oración de confesión y ya está salvo. No, no es simplemente que yo ya creí y ya estoy salvo. No. Alcanzar la salvación, mis amados, implica vivir conectado con la fuente de vida, cuyo resultado de esta vida que se lleva conectado se ve al final la salvación. Por tanto, hay que seguir trabajando, hay que seguir haciendo las cosas conforme lo que dice, hay que guardar la Torah. Por eso insisto que para alcanzar todo esto es necesario el trabajo diario de mantener conectado con la fuente. Es decir, unir con esa fuente del eterno, Yud-Hei Vav-Hei, la luz que nos conduce por el verdadero sendero. Y tenemos que estar elevándonos todos los días en una vida de Kedushá, una vida de santidad, porque somos seguidores del Kadosh, del perfecto. Y es por esta razón, Yeshua dijo algo muy maravilloso. Vosotros sed perfectos. Shalem, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Mateo 5:48. ¿Sí? La palabra Shalem significa completo, ¿sí? Cabal, cumplir, exacto, íntegro, pacífico, perfecto. Es lo que significa la palabra Shalem. Ahora, vosotros sed perfectos, le dijo Shalamim, ¿sí? Shalamim. ¿Por qué Yeshua estaba citando esta palabra? Pues era la fuente que citaba de la misma Torá. Yeshua estaba citando la palabra de la misma Torá que dice en el libro de Devarim, capítulo 18:13. Cuando Moshe estaba transmitiendo, luego de decir de todas las cosas que le estaba transmitiendo, advirtiendo de lo que no puede ser, Siloam,
conquistado las naciones, pero que no deben hacer como ellos hacen, ni tampoco imitar lo que ellos imitan, vivirlas, no. Entonces dijo, Moshe dijo, perfecto serás delante del eterno Eloheija o tu Elohim, ¿sí? Yahweh tu Elohim. Este verso tiene la palabra perfectos, ¿sí? Que en hebreo se dice tamim. Así está escrito en la Torá, tamim, perfectos. Por eso le dijo, perfecto será delante de Yud Hei Bad Hei. Que en singular esta palabra tamim es tam, perfecto. En otras palabras, está hablando de la diferencia que debe ser alguien que está conectado a la fuente original que emana la vida perfecta. No puede vivir igual que como los demás. Esto no significa que tú y yo estemos aislándonos de las personas, tal vez como muchas veces ha sucedido. No, no. Pues si fuera así, tenía que habernos del Eterno sacado de aquí de este mundo y ponernos otro mundo aparte, solamente de todos los perfectos. Pero tú puedes ser perfecto, porque tú puedes ser la luz del mundo. Por eso Yeshua también dijo, vosotros seréis la luz del mundo. También, si nosotros podemos ser perfectos, claro, estamos hablando de un proceso, ¿sí? De un proceso, de un proceso que nosotros tenemos que seguirla, ¿sí? Ahora, la palabra tam igual significa que es completo en hebreo, la palabra tam, ¿sí? Íntegro, perfecto, quieto o recto. Tiene las mismas significados en este caso con shalem, que es completo, ¿sí? Que es perfecto, que es íntegro y reposo, ¿sí? Entonces, en otras palabras, está hablando, como le dije, la diferencia que debe ser alguien que está conectado con la fuente original, que es la vida perfecta. Cuando dijo Tamim, fue lo que Moshe dijo luego de hacer notar esto, que no se viva como las demás naciones, que están desconectados de la fuente espiritual de vida, que por el mismo hecho de estar alejados o desconectados, sus vidas son un caos, un desorden. Y esto también desequilibra a otros. Esta palabra también en la Torah se menciona como 8 veces en la Torah, hablando de esa perfección o de estar juntos, unidos en un mismo propósito buscando la perfección. ¿Sí? Somos muchos, pero el Eterno quiere que todos tengamos esa conexión. Lo que dijo Yeshua. Todos que están, si se unen en un mismo deseo, se logrará, ¿sí? Entonces, eh, cuando vemos que esto lo que estaba hablando, ¿sí? Como lo repito, dice que hablaba porque fueron dadas por Moshe, todo lo que se haga debe ser perfecto, pues lo que está unido con la fuente de la fuente que es la perfección, que es el eterno, desde arriba a acá abajo, también debe reflejar lo mismo. A eso es lo que estaba hablando Moshe, enseñando a que el pueblo sea la diferencia, ¿sí? Entonces, mis amados, como podemos observar, la gran importancia de estar conectados es muy importante, ¿sí? Tener esa conexión con la verdadera fuente espiritual. Y esto no se logra a través de una religión, sino a través de un compromiso personal tuyo, que tienes que ser responsable con lo que tú vives, con esa conexión hacia la fuente original. Ese compromiso personal de búsqueda y de trabajo diario de estar unido a la fuente que es de los cielos. Que claramente Yeshua dijo algo muy similar que dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en las tinieblas, sino que tendrá la luz de vida.
Es decir, quien emite, ¿sí? Quien emite y ponga por obra en la vida siempre estará conectado a la fuente de vida. Es lo que estaba diciendo, ¿sí? Al estar conectados entonces, mis amados Sahim, reflejará esa pureza de amor que está vestido de Kedushá, o sea, de santidad, que está elevándose a la perfección porque estamos unidos, aquel con aquel que es la fuente única, ¿sí? Y aquel que está conectado con la fuente de vida tiene esa virtud de reflejar el equilibrio en este mundo. Aquel porque ningún concepto, ¿por qué? Porque hay alguien que por ningún concepto quebrantó la Torá, sino que cumplió, vivió, y por esto él dijo, yo soy la vid, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. Yohanan 15:5. Si vemos la gran importancia de nosotros estar en esa conexión, pero también si vemos cómo lo que trae la situación, la desconexión que muchas veces se sucede y qué es lo que trae, el caos. Comenzando desde el caos personal a un caos familiar, a un caos en la sociedad, a un caos en un país, en una nación y a un caos en el mundo entero. Perdón. Por lo tanto, si tú te conectas con la fuente que es Yud-Hei Bad-Hei, entonces las cosas se van equilibrando. Se van equilibrando porque esa conexión trae equilibrio, mi amado aquí mi Ajiot. ¿Qué pasa cuando los artefactos se desconectan? Dejan de funcionar. Así muchas veces sucede cuando el ser humano se desconecta de la fuente original que es el eterno, que es el bendito sea. Y producto de toda esta desconexión comienza a ser el caos que es el resentimiento, el, las, las discusiones el odio, el rencor, no quiere perdonar, etcétera. Y muchas cosas más. Producto de lo que está desconectado de la verdadera fuente. Y se ha conectado muchas veces con otra fuente, la fuente que no le da una vida correcta. Esa fuente es su propio deseo, su propio egoísmo que le hace pensar que está en la razón de hacer lo que está haciendo, pero lo cual no es así. Por esto, mis amados Ajim, es importante conectarnos con la fuente del Eterno, con la fuente del nombre soberano, conectarnos con esa fuente donde la nada infinita, donde no hay dualidad, sino todo es dar, pero dar sin condición. Esa capacidad que tú puedes traer a tu vida para perdonar, para amar. Esa capacidad que tú puedes traer para equilibrar en este mundo. Esa capacidad que puedes traer para seguir adelante en perseverancia hasta alcanzar la salvación. Por ello, es importante la conexión con la fuente verdadera, con esa fuente que solamente puede correr por nuestro ADN a producir cosas que son para bien. Ahora, claro, en este mundo estamos con un mundo de dos
de la dualidad. Pero es importante trabajar en cada uno de nosotros para que todo esto se convierta en una sola fuente que sea la conexión con la fuente de la luz de la verdad, la luz verdadera con el soberano y sobre todas las cosas. Es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Por tanto, mis amados de Ají y Ajiot, conéctate con la fuente de verdad. Busca en la escritura, escudriñala. Como dije hace un momento, esto no es religión, esto es una vida de compromiso personal, tú, así como yo también. Ese compromiso de comenzar a hacer las cosas conectándonos con la fuente verdad, con esa fuente espiritual que nos puede emanar para hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre. Y esto no me hace discriminar a nadie, sino amar a todos sin excepción. Perdonar a las personas aún si me hayan ofendido. ¿Estamos en la capacidad? Sí, claro, siempre y cuando nos conectemos. No estás en la capacidad cuando tú te has desconectado, no lo lograrás. ¿Qué es lo que decía en una de las palabras que dice en este caso en el Padre Nuestro? Hay algo que nos enseña esa conexión que debe haber. El reconocer, pero también el hacer. No solamente pedir perdón, sino también perdonar. Amados de Jim, un abrazo extenso a cada uno de vosotros, esperando poder haber dado esta pequeña reflexión para que sigamos buscando esa conexión verdadera que es con la fuente de los cielos, con la fuente espiritual. Esperando que cada uno de ustedes puedan seguir adelante, no nos quedemos allí, sino sigamos siempre a diario trabajando en la corrección. El Eterno les bendiga, mis amados Ajim y Ajiot. Que el Eterno les dé y les colme toda una bendición enorme a cada uno de vosotros y les dé la sabiduría necesaria para que tú y yo lleguemos a encontrarnos y conectarnos entre todos porque somos de una sola alma, ¿sí? De una sola alma que nosotros eh, somos creados por un solo creador, Yud-Hei, Bad-Hei, ¿sí? Yud-Hei, Bad-Hei. Mis queridos hermanos, les deseo muchas bendiciones, esperando poder eh, compartir en próximas ocasiones lo que el Eterno permita hacerlo. No te olvides de ponerme un like, un visto, de me gusta y también puedes compartir. El canal en la que tengo es Juan Eliauca, Raíces Hebreas. Que el bendito sea les bendiga hasta una próxima ocasión. Que el Eterno les guarde y les dé sabiduría para que sigan adelante. Bendiciones a todos. Vengo ante ti, mi sal.